en procura de auxiliar a la persona que lo necesita. Entonces, todo lo externo es eso. Pero la omisión de auxilio no es la simple infracción del deber de actuar, sino que está acompañada por el elemento subjetivo. Porque el individuo, para que cometer el delito de omisión de auxilio, tiene que haber tenido conciencia de las circunstancias de hecho y además voluntad de no ayudar. Si no fuese así, no habría tipicidad y tampoco habría posibilidad de castigar a nadie por culpa. Porque si se castigase a alguien por culpa, por no haberse dado cuenta con exactitud de lo que estaba ocurriendo, por negligencia, por distracción, etc., no se lo podría castigar porque no hay tipo de omisión de auxilio obviamente culposo. Quiere decir que creo que hay que tener cuidado con respecto a las relaciones que existen entre omisión y culpa, porque el tipo del delito culposo tiene un componente omisivo. Justamente hablamos, y yo referí en algún otro momento, a la omisión del deber objetivo de cuidado. Tiene un componente omisivo. La negligencia, es obvio, tiene un componente omisivo. Si el individuo hubiera hecho todo lo que debía hacer, no incurriría en negligencia. Pero una cosa es que el delito culposo tenga un componente omisivo y otra cosa es que sea un delito, un tipo omisivo. Hay diferencia esencial entre el delito culposo y el delito omisivo. Y recordemos, porque yo creo que es útil, que en otras legislaciones, sobre todo en la legislación española, ante la última reforma, existía una especie de crimen culpa. O sea, todos los delitos que cometidos con dolo hubiesen tenido tal pena más grave, cometidos con culpa tendrían una pena menor. Pero esto no ocurre con respecto a la omisión, por lo menos la omisión propia. A la omisión impropia me voy a referir después. Pero no ocurre en la omisión propia, porque la omisión propia, para que sea punible, todos los hechos de omisión tienen que estar tipificados por el legislador. Y el legislador ha incluido en el catálogo de delitos y penas muchas conductas omisivas. También creo que es interesante que recuerde en este momento que cualquier legislador, sobre todo un legislador de un país, de un Estado de Derecho, no de un Estado totalitario, tiene que ser muy cuidadoso en reprimir las omisiones, porque en la medida que establece como tipos penales, tipos omisivos, constriñe de una manera fundamental la libertad de las personas. Cuando existen tipos prohibitivos, el individuo puede hacer cualquier cosa menos lo prohibido. Cuando existen tipos omisivos, el individuo no puede hacer nada salvo lo mandado. Consecuentemente, cuando se exagera en legislar y se incluye en el catálogo de delitos y penas muchos tipos omisivos, se está constriñendo gravemente la libertad. Esto en cuanto a las relaciones entre culpa y omisión. Como decía recién, los delitos culposos tienen un elemento objetivo, un elemento subjetivo. Los delitos dolosos, por supuesto, tienen elemento objetivo y elemento subjetivo, que es el dolo propiamente dicho, y los tipos omisivos son tipos con características especiales, por supuesto, pero también tienen elementos objetivos y elementos subjetivos. Y hay una cosa que también quisiera señalar antes de terminar este tramo de la charla, que es lo siguiente. Muchas veces cuando uno lee doctrina sobre estos puntos, cuando ve casos de la vida forense sobre estos puntos, hay una especie de confusión entre capacidad de obrar y dolo. En el delito del artículo 108 del Código Penal, obviamente está castigando a aquel que encontrando perdido, desamparado, una persona herida, inválida, amenazada en peligro cualquiera, o un menor de 10 años, no le prestase ayuda, pudiendo hacerlo sin riesgo personal. Esta capacidad de obrar
tiene que existir, porque a nadie se le puede exigir nada de lo que no sea capaz de hacer. Pero la capacidad de obrar no está vinculada exactamente al dolo. Una cosa es la capacidad de obrar, que es una situación fáctica de posibilidades físicas o intelectuales, y otra cosa es el dolo. Un individuo puede tener capacidad de obrar y no por eso su actuación ser dolosa. Le voy a dar como un ejemplo para que resulte más claro lo que quiero ejemplificar. Si una persona está en una playa tendido en la arena y en un momento ve que un bañista a varios metros de la costa, mar o río adentro, hace unas señas, y esas señas en la realidad están demandando auxilio, pero el individuo que lo ve desde la playa y que es un buen nadador no se da cuenta de ello, no se da cuenta que está pidiendo auxilio y que está en situación necesitada. Entonces, para el sujeto activo, presunto sujeto activo de este delito, habría capacidad de obrar, porque puede nadar tranquilamente para ir a auxiliarlo, pero no hay dolo, porque no tiene conocimiento exacto de la situación de hecho de que se trate, ni tampoco tiene la voluntad de no auxiliar. Entonces, queda claro a mi criterio que acá hay una diferencia esencial entre el delito de omisión pura o omisión propia y el delito culposo, que de ninguna manera se pueden confundir, porque uno, si resolviese algo en ese sentido, cometería una grave equivocación, y no solamente una equivocación, sino que estaría faltando al principio de legalidad declarado en la Constitución. En la próxima oportunidad me voy a referir a las relaciones que existen entre omisión impropia o comisión por omisión, como se le llama en el ámbito hispanoparlante, y culpa. O sea, dejaré ya el tema de los delitos tipificados como de omisión y las relaciones con la culpa, de lo que he hablado hace un ratito, para dedicarme al tema de la omisión impropia y las relaciones que existen entre ese instituto, que tiene obviamente sus complejidades, y el de la culpa propiamente dicha, o la imputación por la atribución de un delito culposo o imprudente.